Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. La semilla de este día le hemos colocado como título ¿Cómo opera la honra en nuestra vida? Lo primero que debemos saber es qué significa honra. Hay dos acepciones que hay que tener en cuenta. Cuando consideramos que una persona es merecedora de honra, la honra significa respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Y la otra acepción de honra es cuando se hace reconocimiento de alguien, entonces cosa por la que una persona se siente enaltecida y orgullosa. Son las dos acepciones que encontramos en el diccionario sobre la palabra honra. Pero desde el punto de vista teológico y religioso, ¿cómo opera la honra en nuestra vida? Lo primero que debemos tener claro es que para nosotros quien merece toda honra es nuestro Señor. Y que nosotros debemos en nuestra vida, con nuestros actos y con nuestra obediencia, honrar al Señor. Eso es básico, eso es claro, eso es definido. Entonces no es el enfoque que quisiera dar a la semilla, sino la honra, cómo opera en nuestra cotidianidad, cómo opera en nuestro día a día y en medio de las cosas que normalmente hacemos. Entonces, la palabra nos recuerda uno de los mandamientos que nosotros conocemos perfectamente. Deuteronomio 5:16 dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es que la honra es un flujo constante que opera en la medida en que yo lo impulse con mis actos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros honramos al Señor, pero el Señor también nos dice que honremos a nuestros padres y a nuestra madre. Ese dar honra pone en movimiento como un círculo que luego se refleja en nosotros mismos y que a través de la voluntad del Señor entonces nos va bien sobre la tierra y nos da días prolongados. Quiere decir que una vez puesta en marcha la honra que nosotros damos, tarde o temprano, esa honra va a regresar a nosotros. Entonces, lo primero que debemos entender es esto. La honra es un proceso que se establece a través del movimiento, de la ejecución permanente, para que también regrese a nosotros. La palabra también me dice en Proverbios 3:35, los sabios heredan honra, mas los necios llevarán ignominia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ser sabios y entendidos en nuestra vida. Cuando hablamos de la acepción de enaltecer a alguien o de reconocer a alguien, de eso nos está hablando en este momento la palabra en Proverbios 3:35. Dice, los sabios heredarán honra. Quiere decir que las personas inteligentes, con sabiduría, pero ¿cuál inteligencia y cuál sabiduría? La que nace del temor del Señor. Porque nos dice en Proverbios también, en Proverbios 1:7 nos dice que la fuente de nuestra sabiduría, la fuente de nuestra inteligencia es el temor a Jehová. Entonces, nosotros debemos ser sabios en temer a Jehová, en vivir nuestra vida con temor a Jehová y entonces recibiremos honra. Pero dice la palabra, mas los necios llevarán ignominia. Esta palabra representa todos los males que una persona puede recibir. Es una palabra genérica que nos habla de todas las
de los fracasos, de los dolores, de las cosas negativas que pueden llegar a una persona. Ignominia es lo contrario a la honra. La ignominia es el desprecio. Entonces nos dice la palabra que siendo sabios, pero en la sabiduría que nace del temor de Dios, nosotros recibiremos honra. La palabra del Señor también me dice en Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrán el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Entonces, vimos un motivo por el cual nosotros recibimos honra y es el ser sabios o actuar en sabidurías. Ahora, nos dice la palabra que nosotros debemos aceptar la corrección. En este caso hay dos tipos de corrección, la humana y la divina. En este caso está hablando de la corrección que nosotros recibiremos del Espíritu Santo cuando a través de nuestra conciencia se nos llama la atención por nuestros actos. Nosotros tenemos que ser conscientes que al recibir corrección del Espíritu Santo es para corregir y para obedecer. Nosotros también recibimos consejos de las personas en el mundo, en la naturaleza, en el mundo natural en el que estamos viviendo. Nosotros tenemos que ser sabios también para entender que hay consejos que nosotros podemos y debemos seguir. Lo único que nosotros debemos tener cuidado es que los consejos que recibamos estén de acuerdo a la palabra del Señor. Y aceptando esa corrección, aceptando que se nos corrige cuando nos equivocamos, nosotros recibiremos honra porque estamos dispuestos, preparados primero a reconocer nuestros errores y también a corregir. Dos cosas que son difíciles de aceptar. Una, aceptar nuestros errores normalmente en el mundo no es muy fácil de ver, pero adicionalmente estar dispuesto a corregir y corregir casi que siempre representa pagar el precio. Pero entonces una persona que está dispuesta a aceptar la corrección, a corregir, a aceptar su error, recibirá honra, porque es una persona que nosotros consideraremos recta en su forma de actuar. Y entonces esa persona será reconocida por ser recto, por tener la capacidad de enmendar sus errores. Eso es el aceptar la corrección. Pero dice la palabra que si no aceptamos la corrección y creemos que siempre tenemos la razón, el resultado para nuestra vida es pobreza y vergüenza. Entonces, nosotros debemos ser conscientes de este proceso, de cómo opera la honra en nuestra vida. La palabra también me dice en Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, una persona que tiene honra, una persona que recibe honra y una persona que se honra a sí mismo, es una persona que tiene la capacidad, primero, desde su inteligencia, de tener su enojo, de tener su rabia, de tener su ira, ¿sí? No permitirse desbordarse en esas emociones de ira, de reacción. Y su honra, el valorarse a sí mismo, pasa por alto la ofensa, porque se considera que está por encima de esas cosas que las personas con lo cual la quieren o lo quieren ofender. Entonces, pasar por encima de la ofensa es honrarnos a nosotros mismos. Y lo reitera también en el versículo 3 del capítulo 20 de Proverbios, dice la palabra del Señor: honra es del hombre dejar la contienda. Quiere decir que el hombre es honrado cuando tiene capacidad de renunciar a la parte bélica, conflictiva de su vida. La mejor honra que un hombre puede recibir es que se le reconozca que se vence a sí mismo, que es capaz de contener sus emociones y controlar sus emociones. La mayor victoria como ser humano que podemos tener es vencernos a nosotros mismos. Y esa es la honra que un hombre tiene cuando es capaz de dejar la contienda, el conflicto, todo lo que le pueda producir ira, y ser capaz de controlarse y ser capaz de pasar por la ofensa.
Dice la palabra para terminar Proverbios 23, mas todo insensato se envolverá en ella. Toda persona insensata que no es capaz de pasar por encima de la ofensa se envuelve en la violencia y lo que ésta genera. Por eso, honremos a Dios, honremos a nuestros padres, honremos a nosotros mismos, porque de esa manera viviremos una vida con mejores relaciones interpersonales en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.